Esta es XATX Radio 98.3 FM. Estudios y oficinas en Emiliano Zapata número 50, Atequiza, Jalisco, en Ixtlahuacán de los Membrillos. La hora se acerca. El momento ha llegado. ¿Tienes lo que se necesita para escuchar este programa? Entonces ponte cómodo porque ya comienzan Leyendas de México con José Franco, solo aquí en Radio Atequiza. Muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están? Ojalá estén gozando de una estupenda salud. Bueno amigos, pues vamos a continuar con la narración de las leyendas del estado de Aguascalientes. Miren, esta es la leyenda número 13 y se titula Las Agapitas. En el siglo XVII, en la villa de la Asunción de las Aguas Calientes, había varios mesones a donde llegaban los forasteros. Estos tenían apropiadas caballerizas para poner a descansar las mulas, a las que también se atendía dándoles de comer y beber. El mesón de las Agapitas se encontraba en la calle del Reloj, hoy calle Juárez. Era atendido por dos señoras, madre e hija, de ese mismo nombre, haciendo otras labores los tres hijos de doña Agapita, José, Antonio y Salvador. El trabajo era duro y lo que se ganaba era poco, pero suficiente para ir sobreviviendo. Dicho mesón tenía fama de que era muy limpio y que la dueña se esmeraba por servir una buena comida a precios módicos. Pero a pesar de que nunca faltaban los huéspedes, las señoras se las veían negras para vivir con cierto decoro. En una ocasión llegó al mesón un hombre como de 70 años. Era alto, con características de afroamericano, muy moreno, pelo chino, cano, nariz chata y pómulos pronunciados, quien pidió una habitación para él y un lugar para su burro. Doña Agapita lo vio con cierto temor. Era difícil que un hombre de color anduviera por esa región, pero ante su insistencia lo aceptó. Pidió a su hijo José que le arriara a su asno al corral, y ella le señaló su aposento. Por su vestimenta parecía un trabajador del campo. Llevaba varias bolsas de mecate, rollos de papel y una talega de cuero con una correa que le cruzaba el pecho. Hablaba poco. Pasaron varios días y aquel hombre permanecía en el mesón. Salía de su cuarto para lo más indispensable, hacer sus alimentos y ver a su burro. Lo acariciaba, le daba agua de comer y regresaba a su cuarto. Así pasaron los meses. El silencioso, como le llamaron, era el mejor huésped.
no reclamaba nada y semanalmente pagaba con monedas de oro, lo que le daba gran alegría a doña Agapita y a la vez temor de pensar de dónde sacaba tanto dinero aquel negro del que no sabía absolutamente nada. Un día el hombre no bajó a desayunar, lo que preocupó a la dueña del mesón y le dijo a José, su hijo, que fuera a ver qué pasaba con el huésped, que siempre era puntual a la hora de sus alimentos y lo extrañaba, y le extrañaba no verlo en el comedor. José lo fue a buscar a su cuarto, encontrándolo gravemente enfermo. El pobre no levantaba la cabeza y se quejaba de un fuerte dolor en el estómago que le cortaba hasta la respiración. El muchacho se preocupó, avisó a su madre, la que le aplicó toda clase de remedios caseros, pero el hombre empeoraba cada día, a tal grado que José, al verlo tan delicado, se convirtió en su enfermero. Después de una noche en la que el negro se moría, casi habiendo perdido el conocimiento, tuvo un rato de lucidez y le dijo a José que le iba a referir su historia, haciéndolo depositario tanto de su secreto como de sus bienes materiales que tenía a su cuidado. Le dijo que desde muy joven sirvió a una familia de españoles que vivía en Zacatecas. El señor se había hecho muy rico gracias a las minas de esa ciudad, amasando una gran fortuna. La ilusión de aquel hombre era regresar a su país y vivir como Maharajá en España, disfrutando del dinero que había logrado hacer. Pero no fue así. Repentinamente falleció su esposa, quedándole solo un hijo que había mandado a estudiar a España. Después de la muerte de su señora, el patrón perdió la voluntad, no quiso trabajar y un día le dijo: después de mi hijo, tú eres mi pariente más cercano, en el que deposito mi confianza. El español le habló de dejar Zacatecas, irse a Aguascalientes, en donde guardaría su dinero por algún tiempo, para luego llevarlo a España. Entonces, el patrón se regresó a su país, pero como no podía llevarse consigo todo, iba por algunos parientes lejanos, para que entre todos pudieran llevarse el caudal que había logrado hacer en México. Mientras tanto, le pidió hacer un escondite con sus propias manos en el Cerro de los Gallos, en donde escondieron el oro y la plata. Había sido un trabajo de mucho tiempo. Lo realizaron en la noche para que nadie se diera cuenta de lo que hacían. Una vez que terminaron y que lo hizo el depositario del tesoro, se despidieron con lágrimas en los ojos. Él, según dijo el negro, se quedó esperando su regreso. Antes de caer desfallecido, el silencioso le aseguró a José que habían pasado muchos años de aquello, que había vivido como ermitaño,
muy cerca de aquel lugar, vigilando como un verdadero centinela. Pero su amo no había regresado. Le dijo al muchacho que de la fortuna solo había tomado lo indispensable para sobrevivir, como le había prometido a su patrón. Y así pasó quién sabe cuánto tiempo. Pero al sentirse enfermo gravemente, pensó que lo mejor sería irse a vivir a Aguascalientes, y así llegó al mesón, donde fue recibido con afecto. Manifestó que como él había sido tan generoso, bueno, y que lo había cuidado con esmero, sabiendo que era un hombre de honor, le pasaba el encargo que le había hecho su patrón de cuidar su fortuna. Sabía que aquel caballero regresaría por ella. Le pidió que le dijera a su patrón, el señor González, que hasta el último minuto de su vida le había sido fiel y que solo la muerte había hecho romper su promesa. El hombre hizo jurar a José que cumpliría al pie de la letra su encargo, así como él lo había hecho, y que tomaría solo las monedas necesarias para vivir sin extraer más de lo indispensable. El negro, del que nunca se supo su nombre, le entregó al hijo mayor de doña Agapita un plano igual al que se había llevado su amo, para que conociera el lugar y desde lejos lo vigilara. Le regaló su burro y sus pocas pertenencias, y ese día, antes de la medianoche, falleció. Falleció el mozo del señor González, depositario de su tesoro. Se hizo un decoroso entierro a aquel hombre que había dejado muchas monedas de oro en su talega, y que varios días se habló de su paso por el mesón de las Agapitas. José estaba inquieto, a nadie habló del secreto. Por la noche se pasaba estudiando el plano que le había dejado el silencioso, y recordaba palabra por palabra de lo que le había dicho, pero no se atrevía a ir a investigar en dónde estaba escondido el dinero. Un día dijo a su madre que iba a San Juan de los Lagos a pagar una manda. Tomó el burro que le dio el negro, así como el mapa, y se fue. Tenía que llegar a la falda del Cerro de los Gallos, dar vuelta al poniente hasta desembocar al río de San Pedro, subir por allí al cerro, llegar casi a la cumbre en una meseta donde encontraría un pino. Tenía que encontrarse con una maleza y después una hilera de nopales. Al terminarla existía una tapa grande que tenía un tornillo de fierro, el que había que destornillar para quitarla. Se tenía que bajar por ahí a un pequeño túnel, luego una puerta, y al abrirla una escalera que bajaba al final. Al final se encontraban 2 cuartos de 1,5 metros cada uno, cerrados con puertas de fierro. Tenían la llave pegada. Era una de bronce y la otra de fierro. En la que abría la llave de bronce había monedas de oro, y en la de fierro de plata.
También se guardaban barras de estos dos metales, las que llegaban hasta el techo. Al encontrar aquello, José se quiso volver loco. Nunca pensó que fuera cierto lo que dijo el silencioso. Volteaba para todos lados y le faltaban manos para tomar aquellas piezas que brillaban como soles. Se llevó todas las monedas de oro que cupieron en su talega y cargó al burro con barras de plata y oro. Paso a paso, pandeándose, llegaron al mesón. Él no dijo el secreto, solo que se había encontrado un entierro que los sacaría de pobres. El mesón de las Agapitas se transformó. Era casi un hotel de lujo. Y tanto doña Agapita como su hija se dedicaron a la vida social, teniendo servidumbre que se encargaba de las labores del mesón. Fue un cambio total en la vida de esa familia, que aunque pobres, vivían muy felices. Les cambió la suerte. Pero un día que José se encontraba con muchas copas de licor, eufórico y trastornado por el alcohol, les platicó a sus hermanos, Antonio y Salvador, el gran secreto del misterioso huésped, del que él había sido depositario y que con sus propios ojos había constatado, y que gracias a eso vivían como príncipes. A los hermanos se les despertó la ambición y al verlo borracho le sacaron toda la verdad. Le robaron el plano, dispusieron una tropilla de mulas y sin más tomaron para el Cerro de los Gallos. Pasaron los días y los jóvenes no regresaban. Se preocupó su madre y le preguntó a José si sabía algo de ellos. El joven recordó como un sueño lo que había sucedido. Hace algunos días fue a buscar el plano y al no encontrarlo, platicó a su madre el secreto del silencioso que les había referido a sus hermanos. Salió desesperado a buscarlos y solo encontró a la fila de mulas que regresaban al mesón, pero de los hermanos ni sus luces. Nunca se volvió a saber de ellos. José quiso localizar el escondite, pero nunca dio con él. Y cuenta la leyenda que perdió sus facultades mentales. Falleció años después, convertido en un verdadero ente. La tragedia se divulgó por la villa. Se decía que a pesar de la riqueza, a dos de los hijos de Agapita se los había tragado la tierra. Nunca se supo en qué forma murieron. José se volvió loco, en apariencia, sin motivo, y doña Agapita y su hija del mismo nombre se fueron de la ciudad para no volver jamás. Bien, amigos, ¿qué les pareció? ¿Verdad que estuvo muy interesante esta leyenda, se puede decir? Pues ya terminamos por el día de hoy. Nos despedimos, pero no sin antes hacerles una cordial invitación para el día de mañana, si Dios no dispone otra cosa, a la misma hora y por esta su estación favorita en el 98.3 de FM. Por el día de hoy, con un saludo muy cordial para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos día con día.
Nos despedimos. Muchas gracias por favor de su atención y muy buenas tardes. Las leyendas hoy llegarán a su fin. Pero no te pongas así, mañana tenemos más. En esta misma frecuencia del terror. Radio Tequiza.